Me llamaba mucho la atención una estadística que me mencionó el hermano Diego acerca de cierto lugar. Hicieron una encuesta y esta encuesta decía que solo el 9% de los creyentes o de las personas que asisten regularmente a la iglesia estudian la palabra de Dios. Solo el 9%. Espero que ese no sea el caso en esta asamblea. Y es preocupante porque esto es como una radiografía de lo que es la iglesia mundial. Una iglesia que no estudia la palabra de Dios. Entonces el día de hoy quiero tratar el tema de la autoridad de las Escrituras. Y es una de las razones por las cuales algunos creyentes no estudian las Escrituras, es porque no reconocen la autoridad que la Biblia tiene. No reconocen o no quieren reconocer que la Biblia es suficiente, que la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra guía como hijos de Dios. Allí están los preceptos, los mandamientos y los principios que nosotros debemos seguir como hijos de Dios. Yo quiero comenzar leyendo un texto en Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, 19 y 20. Vamos a darle lectura a este texto y luego tenemos una oración. Isaías 8, 19 y 20. Dice la Escritura: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hables a través de tu palabra. El tema es acerca de la Escritura y queremos hacerlo a la luz de la misma Escritura. Te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana y que la honra y la gloria sean para ti, Señor. Que te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la ley y al testimonio. Este texto nos está hablando de la Escritura y usa estas dos palabras, ley y testimonio, para referirse a la palabra de Dios. Ahora bien, entendemos que en el tiempo de Isaías Dios hablaba por medio de profetas. Aún estaba en curso la revelación de Dios por medio de los profetas. Pero entonces también en el pueblo habían falsos profetas que decían hablar de parte de Dios. Una de las características de un profeta verdadero, de un profeta genuino, era que hablaba de acuerdo a la ley, a lo que ya estaba escrito. Hablaba de acuerdo al carácter de Dios ya manifestado en la ley. No podía haber contradicción. Cuando nosotros pensamos en la era del Nuevo Testamento, pues nosotros tenemos hoy día más claridad de qué es la ley y de qué es el testimonio, porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa. El canon de las Escrituras está cerrado y Apocalipsis es muy claro cuando dice nadie le puede añadir, y también es clara la Escritura de que nadie puede quitar, porque también hemos de hablar de todo el consejo de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo en Éfeso. Él dice: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. El día de hoy nosotros tenemos las Escrituras y entendemos que están completas. Sin embargo, para muchas iglesias, para muchas denominaciones, la palabra de Dios ya no es suficiente.
Hay una crisis de autoridad en las iglesias, y es porque no se quiere reconocer que la autoridad está en las Escrituras. Un pastor, un anciano, un líder de una iglesia tiene autoridad mientras esté basado en las Escrituras. Cuando un hombre se para a hablar y no habla de acuerdo a la ley, al testimonio, dice la Escritura, a ese hombre no le ha amanecido. Tenemos autoridad si tenemos la palabra de Dios. Hay una crisis de autoridad en este siglo XXI, y lo vemos aún cuando nos referimos a las autoridades civiles. Se está levantando una generación que no respeta las autoridades civiles, no respetan la policía, no respetan los agentes de tránsito, no hay un respeto. Da lo mismo si andamos con documentos o sin documentos de nuestros vehículos. Se presentan sonadas en diferentes barrios o en diferentes pueblos donde llegan las autoridades a implementar orden. Hay una crisis de autoridad. Los niños ya no se someten a los profesores como en nuestra generación. Nosotros no podíamos gritarle a un profesor o desobedecer a un profesor porque las consecuencias las sabíamos. Hoy día no. Hoy día hay una crisis de autoridad aún en las escuelas porque los padres no enseñan a los niños a someterse a las autoridades, a honrar a los profesores, a los maestros, a los adultos. Eso se está perdiendo. Gloria a Dios que dentro del pueblo de Dios estas cosas se enseñan, aunque no en todos los casos, pero como creyentes estas cosas no las podemos dejar perder, porque cada que pasan los años y cada que se levantan nuevas generaciones, pues vemos que la cosa es peor. Ya la autoridad no tiene autoridad. Es triste ver que, como dicen algunos agentes en Colombia, estamos maniatados, no podemos ejercer nuestra autoridad. Hay diferentes cosmovisiones en cuanto a la autoridad se refiere. Hay democracia en algunos lugares, en otros lugares hay una oligarquía, que son los que tienen dinero, los que tienen poder en estos lugares. Hay monarquías también, que es por herencia, el padre tiene autoridad, luego el hijo es el que sigue como rey y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de la autoridad de Dios, nosotros creemos por las Escrituras que Dios tiene una autoridad absoluta. Los gobiernos humanos no tienen autoridad absoluta. Es una autoridad que depende, sea de una constitución o sea de lo que el pueblo, por decirlo así, de lo que el pueblo permita. Cuando el pueblo se levanta, hasta ahí muchas veces llega la autoridad de un gobierno. Pero cuando hablamos de la autoridad de Dios, nosotros nos creemos por las Escrituras que hay una autoridad absoluta, que el Señor tiene toda la autoridad. Y la base de esto, pues es que nosotros vemos que Dios es un Dios que creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, capítulo 2, vemos a Dios como el Dios creador. Debido de manera que Dios creó todas las cosas, entonces Él tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre todas las cosas visibles e invisibles. Eso lo tenemos claro, que Dios creó todas las cosas, por lo tanto Él tiene autoridad absoluta sobre todo. El Salmo 24, Salmos capítulo 24, versículo 1, Salmo de David, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es todo. Y cuando pensamos en la tierra, que es en el lugar donde estamos, todo es de Dios.
la tierra, el mundo y su plenitud es de Dios. Él tiene autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Él es el soberano. Él es el que dice que algo se hace y se hace. Y dice que algo no se hace y esto no puede suceder. Él es el que le dice al mar hasta dónde. Le dice al mar hasta dónde puede llegar. Él tiene autoridad sobre la creación. Él tiene autoridad sobre la humanidad, hermanos, y Él tiene la autoridad sobre la iglesia. Sí, el Señor ha puesto autoridades visibles en cada iglesia, y bíblicamente la Biblia habla de ancianos en plural. Él ha puesto ancianos en cada iglesia, son la autoridad, pero esa autoridad no se puede salir de la autoridad absoluta. En el momento que un anciano, un predicador, se salga de las Escrituras y está enseñando otra cosa que no sean las Escrituras, hermanos, hasta ahí ese hombre tuvo autoridad. He ahí la importancia de que la iglesia conozca las Escrituras, que conozca la palabra de Dios. En Pedro, segunda de Pedro, el Señor habla de que Él va a hacer algo con esta tierra. Dice segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué va a hacer Dios con esta tierra? Porque es el Señor el que vendrá, y es el Señor el que va a ejecutar este juicio aún sobre la creación. Las Escrituras hablan de que habrá un juicio sobre cada ser humano, de que todos, grandes y pequeños, se presentarán un día ante el trono de Dios para dar cuenta por sus hechos. Pero también dice que esta creación va a ser renovada por fuego, y los elementos, las cosas serán deshechas. Por implicación, nosotros vemos aquí que hay uno, solo hay uno del que se puede decir que va a ser algo así. Hemos tenido grandes, déspotas en este mundo que han querido controlar el mundo y han pensado que tienen el mundo en sus manos, pero nadie nunca ha podido decir: voy a acabar con todo, voy a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Solo hay uno que puede hacer esto, y es el dueño de la tierra, el dueño del mundo, de quien es el mundo y su plenitud. Entiendo que algunos de los hermanos aquí, varios hermanos, tienen finca. ¿Quién es el único que puede llegar a la cafetera y tumbar el café? Estoy seguro que si yo llego a la finca, no sé qué hermano tiene finca, del hermano Alcides, y llego a tumbar el café, a tumbar el plátano, pues yo voy a tener problemas, seguramente con el hermano, y problemas legales también. ¿Por qué? Porque no soy el dueño. El único que tiene autoridad para hacer algo así es el hermano, porque él es el dueño. Ahora, él puede ordenar a alguien que haga esto, ¿cierto? Si está en sus propósitos, si está en sus planes. ¿Por qué? Porque él es el dueño. Hermanos, el único que puede hacer algo con este mundo, como destruirlo y recrearlo, regenerarlo, como dice Romanos capítulo 8, que la creación gime esperando ser redimida, el único que puede hacerlo es Dios. Entonces nosotros vemos en todas las Escrituras, directamente o por implicación, que hay un único soberano, que hay un único Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y ese es Dios, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Dios es la fuente de autoridad.
Hay un pasaje clave cuando hablamos de estos temas que está en Romanos 13, y solo voy a leer el versículo 1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad sino de parte de Dios. Él es la fuente de toda autoridad. Aún las autoridades gubernamentales, las autoridades civiles, la autoridad en el hogar, la autoridad en la iglesia, depende de Dios. Y hasta que Dios diga, hasta ese día, esa persona o esa entidad tendrá autoridad. En el caso de la iglesia, hay autoridad mientras permanezcamos fundamentados en la palabra de Dios. El día que, como leímos al principio, que nosotros estemos pensando en adivinos que susurran hablando, en encantadores, el día que nosotros vengamos aquí a decir profecías, hermanas, pasen al frente, les voy a profetizar en el oído. El día que yo diga que me soñé algo y lo voy a hacer porque Dios me lo mostró por un sueño, si no está en la ley, en el testimonio, no me ha amanecido. En otras palabras, el que no habla de acuerdo a las escrituras no está bajo la autoridad. Y si no está bajo la autoridad, hermanos, es peligroso. La Biblia habla de muchos que profetizaron, aparentemente o supuestamente en el nombre de Jesús, que echaron fuera demonios. Pero el Señor les va a decir, yo nunca los conocí. ¿A qué mandó Dios a sus siervos? Hermanos, hay un texto en las Escrituras que se conoce a nivel mundial como la Gran Comisión. ¿Qué dijo Jesús? Y ahorita más tarde leeremos ese texto, pero vamos a citarlo. Toda potestad. Y esa palabra potestad se traduce también en algunas versiones como autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dicho, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la Gran Comisión hay un imperativo, hay un llamado, hay un mandato para los siervos del Señor, y es que predicar el Evangelio, predicar la palabra, predicar la ley y el testimonio, usando las palabras de Isaías nuevamente. Entonces tenemos a Dios como la única fuente de autoridad. El Señor una vez le dijo a Pilatos en Juan 19:11, el Señor Jesús dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. El Señor le dice, ninguna autoridad tendrías si no te hubiese sido dada. Humanamente hablando, Pilatos tenía autoridad para declarar al Señor Jesús inocente o para entregarlo en manos de quienes lo iban a crucificar. ¿Quién tenía en ese momento la autoridad, el poder de hacerlo? Humanamente hablando, Pilato. Pero él tenía ese poder, esa autoridad de tomar esa decisión, porque Dios le dio ese poder. Y Dios determinó
Dios lo determinó desde la eternidad. Dios determinó que Pilato entregaría al Señor Jesucristo. Eso estaba determinado. Según Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, habla de que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo estaba determinada por Dios. Nada podría cambiarlo. Era el único plan de redención. Si así no hubiese sido, no estaríamos aquí hoy. Pero esa autoridad de entregar a Jesús fue recibida desde arriba. Un texto más, Salmos 62, 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Estudiando y mirando este texto, me encontré que algunas traducciones también hablan de que de Dios es la autoridad. Salmo 62:11. Y también segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, es en Dios que está el poder, la autoridad. Dice también el libro de Daniel capítulo 2 que Él es el que quita reyes y pone reyes. Nosotros podemos estar contentos o no con el gobierno que tenemos ahora, pero ese gobierno va a estar ahí hasta que Dios lo decida. Si el Señor decide que van a ser 4 años, así será. Si decide que van a ser 8, así será. Si decide que van a ser 20 o 30, así será. O si decide que solo va a ser 1 o 2, también. Porque Él es el que pone y quita autoridades, quita reyes. Por eso debemos recibir todo de parte de Dios y no renegar de nuestras autoridades civiles. De hecho, la Biblia nos manda a orar por los gobernantes, incluso nos manda a honrar al rey. Es una autoridad que fue dada a Jesús, como citamos en Mateo 20:18. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Filipenses 2:10 dice también que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos a Dios el Padre como la fuente de autoridad, pero también vemos en nuestro Señor Jesucristo, en Dios el Hijo, que se le fue dada toda la autoridad. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aunque hay diferentes funciones en cada uno de ellos, de acuerdo al plan eterno de redención, nosotros vemos que al Hijo se le entregó toda la autoridad. Toda la autoridad. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doblará. De toda rodilla los que están en la tierra y debajo de la tierra se doblarán, porque de Él es el poder y la autoridad. Judas, versículo 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia por ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Sea gloria y majestad. Esa palabra majestad habla de grandeza, de la grandeza, del poder de nuestro Señor Jesucristo. La palabra imperio está hablando de esa potencia y de esa autoridad que nuestro Dios tiene. Dios el Padre es la fuente de autoridad, y Dios el Hijo es quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra.
nosotros cuando vemos la iglesia, la historia de la iglesia, nosotros vemos, digámoslo así, fuentes secundarias de autoridad, que son autoridad mientras esté de acuerdo a la luz y al testimonio. Algunas de esas fuentes son, por ejemplo, la arqueología. La arqueología. No sé, empezando el siglo XX, terminando el siglo XIX, la arqueología tuvo un papel muy importante, no solamente en cuanto al cristianismo, sino en cuanto a conocer la historia de la civilización humana. Pero jugó un papel fundamental en la historia de la iglesia, porque algunas ciudades que están en la Biblia, que muchos historiadores decían, la Biblia se equivoca porque tal o tal ciudad nunca existió. Por ejemplo, había debate, que me parece que es si Filipos existía o no, o algunas ciudades del Antiguo Testamento que aparecen en la Biblia y que por mucho tiempo se creyó que nunca existieron. Con el tiempo comienzan a encontrar ruinas de esas ciudades que demuestran que tales ciudades realmente sí existieron. Ahora, no tengo duda que la iglesia del Señor por los siglos creyó que esas ciudades existieron, no porque hubiese evidencia arqueológica, sino porque estaban en las Escrituras. Sin embargo, para los escépticos, estas evidencias arqueológicas les demuestran que la Biblia tiene autoridad, porque la Biblia habló desde hace mucho tiempo de cosas que la ciencia con el tiempo comenzó a descubrir, y aún de lugares que con el tiempo se comenzaron a descubrir. Entonces tenemos la arqueología, tenemos el cumplimiento de las profecías, y no hay tiempo para adentrarnos en esto, pero cuando leemos Isaías 53 vemos con detalles la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes. Entonces, cuando una profecía se cumple, es un sello, es una evidencia de la autoridad que la palabra de Dios tiene. Por ejemplo, la Escritura habló también del surgimiento de un emperador que se llamaría Ciro, 100 años antes, en Isaías 44, 28. Daniel capítulo 7, capítulo 8 habla del surgimiento de diferentes imperios que no existían hasta ese momento, pero que la Biblia habla de ese surgimiento de esos imperios, y la historia confirma la autoridad de la palabra de Dios, el cumplimiento de las profecías. La iglesia con sus concilios y los padres de la iglesia. Cuando hablamos de los padres de la iglesia nos referimos a aquellos primeros cristianos del siglo I, II y III, que tenemos cantidad de escritos de estos hombres, y dicen los eruditos actualmente que recopilando todas las citas que estos hombres hicieron de la Biblia, los hombres en sus escritos citaban las Escrituras. Si recopilamos todas estas citas, nosotros podemos armar las Escrituras. Es decir, estos hombres citaron todas las Escrituras y hay evidencia de esto. Entonces, aunque hay evidencias externas de que la Biblia tiene autoridad, pues los creyentes creemos que la Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios y porque la Biblia dice de sí misma que ella tiene autoridad. La Biblia dice de sí misma que ella tiene autoridad. Podemos añadir a esto el impacto existencial. ¿Qué significa esto? Cómo la Escritura ha impactado nuestra existencia, nuestras vidas. Somos salvos por la obra del Señor Jesucristo, pero porque escuchamos la predicación de la palabra. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra
de Dios. Hermanos, la palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios resucita muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, y por el oír la palabra de Dios, ¿qué trajo el Espíritu Santo a nuestras vidas? Fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la Escritura, hermanos. Una ocasión alguien nos visitó en Río Sucio y se le permitió un culto evangelístico, se cantó algunas canciones y se le permitió a este hermano compartir esa noche, pero algo muy triste es que este hombre no abrió las Escrituras. Este hombre comenzó a las 7:30 de la noche a contar su testimonio, a contar qué tan malo había sido, a contar que él llegó a matar, a contar que él era un narcotraficante, que transportaba armas, que llevaba coca a Europa, y contó cuán malo fue, y contó algunas experiencias sobrenaturales, según él, que no tienen que ver con la ley y el testimonio, que no tienen que ver con las Escrituras. Él contaba que veía ángeles, que escuchaba los cantos de los serafines, que un ángel le abrió la puerta de una cárcel. ¿Es esto posible? Puede ser posible, pero no somos llamados a contar experiencias. Este hombre contó sus experiencias, contó lo que había vivido, y al final, ¿qué hizo? El que quiera recibir esta noche a Jesús, pase al frente. Hermanos, no les miento, pasaron 8 personas al frente, de los cuales no hay ni siquiera uno en este momento en la fe. Los he vuelto a ver con el tiempo y he visto que, como dice la Escritura, su postrer estado ahora es peor que el primero. Y que como la cerda lavada vuelve a revolcarse en el lodo, y como el perro vuelve a su vómito, estas personas, uno tras otro, en cuestión de semanas y meses, volvieron al mundo a un estado peor. ¿Por qué? Porque aquel hermano, si se le puede llamar, no predicó la palabra, no predicó el Evangelio, no le había amanecido, no habló de acuerdo a la ley y al testimonio. Hermanos, el Evangelio es algo grande, el Evangelio es algo maravilloso, es una revelación, hermanos, magnífica. No encuentro palabras para expresar lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste? Es una buena noticia. El Evangelio significa buenas nuevas, pero tras esa buena noticia de un Redentor, de un Salvador, de la cruz, hay una mala noticia para el oyente, y es que está muerto en delitos y pecados, que está depravado totalmente, y que no puede venir a Dios a menos que el Espíritu obre en esa persona, y esa persona venga en arrepentimiento y fe, porque sabe que está en una condición, que si mueres en esa condición se va a perder eternamente. Cuando este individuo entiende esto, él ve la necesidad de un Salvador. No es porque alguien le diga venga a Cristo, porque si usted viene a Cristo sus problemas serán solucionados, o si usted viene a Cristo usted va a tener prosperidad económica. Se va a llenar la iglesia, pero de falsos conversos a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido, dice el texto que leímos al principio. Las fuentes primarias, y no sé hasta qué horas, hermanos, es aquí. 12:15, bien. Fuentes primarias, hermanos, creemos que la Biblia es la autoridad porque Dios lo dice, porque Dios lo dice. Voy a leer un texto rápido en Deuteronomio 4:1 y también en Proverbios 35.
Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye, ¿oye qué? Al cuentero, al soñador, al adivino, al encantador. No, la ley y el testimonio. Oye los decretos, oye los estatutos que yo os enseño. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos escuchar hoy, la palabra de Dios. Y yo espero, hermanos, y mi oración es que usted salga más animado en esta tarde de leer más las Escrituras, de estudiar más las Escrituras, de buscar herramientas que le ayuden a entender más las Escrituras. Un diccionario bíblico, una concordancia bíblica. Los que llevan más tiempo aún, cómo interpretar las palabras, cómo mirar en los idiomas originales, que usted salga más animado a escudriñar más las Escrituras, porque es la única fuente de autoridad, es la ley, es el testimonio. Proverbios 35 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. Toda la palabra de Dios es limpia. No le falta nada. Añadirle a la Escritura es decir, Dios, tu revelación fue incompleta. Dios, no me interesa tu revelación porque le faltó. Voy a ir a ver qué me dice la profetisa, voy a ver qué me dice el adivino, porque a ti te faltó Dios. Recuerdo cuando era pequeño, hace muchos años, que había gran ignorancia de esto en mi vida, aunque mis padres eran cristianos. Y con mi hermanita, con mi hermano, nosotros escuchábamos una emisora todos los días, porque ahí decían qué le acontecerá hoy a los de Tauro, qué le acontecerá hoy a los de Piscis, a los de Cáncer, etc. Después entendí que eso era brujería, hechicería, y que Dios aborrecía estas cosas. Tuve que arrepentirme delante de Dios, pero hoy me duele en el corazón cuando yo veo cristianos escuchando el horóscopo o leyendo el horóscopo. Una vez en una casa de una hermana, y no fue en Río Sucio, fue en otro lugar que estaba de visita, había un libro de interpretación de sueños. De hecho, en mi familia, un tío mío que por mucho tiempo anduvo entre cristianos, porque él no lo era, también tiene un libro más grueso que una Biblia de interpretación de sueños. Y a veces familiares míos, primos o tías que se sueñan algo, de una llaman a mi tío: ve, buscarme qué significa tal cosa. Eso es triste verlo en el pueblo de Dios. Como dice Isaías 8:19, van a los encantadores, preguntan a los adivinos que susurran hablando. La pregunta es: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Esa es la pregunta de Isaías 8:19, perdón. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? Nosotros vivimos en una cultura muy de chamanes, muy de espiritistas, y nosotros vivimos en una cultura donde la religión, donde el catolicismo se ha mezclado con estas culturas.
y donde es muy común que se le ruegue a los muertos, se le hagan plegarias a los muertos, donde supuestamente se hable con los muertos. Pero hermanos, esto creemos, y espero que nosotros creamos que esto es algo diabólico. Pero sin embargo vamos a fuentes que no son la palabra de Dios para arreglar nuestros problemas en la vida. Y vamos a ir entonces, y antes de eso cito Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en estos últimos minutos yo quiero apuntar a eso, la autoridad de las Escrituras. Si creemos en la autoridad de las Escrituras, nosotros debemos creer que la Biblia es suficiente, que la Biblia es suficiente. Y hay un ataque a la suficiencia de las Escrituras. ¿Acaso no se necesitan cosas más, más atractivas en la iglesia? ¿Por qué no, poner aquí luces, un lugar oscuro, luces en la alabanza? ¿Por qué no unos cuantos dramas? ¿Por qué no traer un comediante aquí a que alegre la iglesia? Que cuente chistes y haga reír a todos los hermanos. O una conversación, o revelaciones místicas y espirituales. ¿Por qué no traer aquí a los hermanos que tienen problemas, que están enfermos, y no solo chorrearles aceite en la cabeza, sino tumbarlos al suelo? Es lo que está pasando en muchas iglesias el día de hoy. Es lo que está pasando en muchas iglesias. Y lamentablemente aún en nuestras asambleas del movimiento de los hermanos ya estamos viendo estas cosas. No hay lugar para la predicación de la palabra. En cierto lugar, antes andábamos mucho, mi esposa y yo, cuando no teníamos hijos. En cierto lugar fuimos a cierta asamblea donde hubo 45, 50 minutos de cantos. Está bien, ¿cierto? Cantarle, alabar al Señor está bien. Luego hubo como un espacio para informes, para anuncios, para hablar de ventas, de dinero, organizar, hasta de un paseo estaban hablando. Bueno, nosotros esperando. Ya un hermano me había dicho que para que yo enseñara ese día. Y cuando me paré hice la pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Hermano, 15 minutos, pero ya le quedan 14. Y quedé yo como en una pieza porque llevaba una predicación de 1 hora. Y ahora, ¿cómo hago para reducir esto a 14 minutos? Y mientras saludé a los hermanos ya me quedaban como 12. Entonces menciono esto porque esto es común en muchas iglesias. Se ha reducido el tiempo de la predicación de la palabra. Hermanos, y no les miento, si quieren le pueden preguntar a mi esposa, cuando pasaron esos 12 minutos, hubo un sonido en el salón, fa, 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 y cierre. Todos los hermanos cerraron la Biblia. Tuve que decir, hermanos, Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Y no me voy a pasar hoy, tranquilos hermanos. Pero es lo que está sucediendo, hermanos. No hay aprecio por la palabra de Dios. Esa estadística de la que el hermano me habló, el 9% de los hermanos en las iglesias están estudiando la Biblia. Hay un 91% de personas que están viviendo de lo que escuchan el domingo, o de lo que escuchan en la emisora cristiana, que por cierto está llena, constantemente se bombardean falsas doctrinas por medio de estas emisoras. Hay que tener mucho cuidado. O simplemente cristianos que solo escuchan música cristiana, y está bien hacerlo, pero necesitamos tiempo para pasar con Dios.
para oír su voz. Si no oímos la voz de Dios, hermanos, recuerdo un hermanito que decía, y no sé por qué lo decía, no me parece bien que hagamos esto, pero él decía: yo oro todos los días 3 horas. Y un día se me ocurrió y le pregunté: hermano, ¿y cuánto tiempo lee la Biblia usted? No, yo tengo el devocional en la mañana, no sé, por ahí, me leo por ahí un capítulo, medio capítulo. Entonces yo veía como una inconsistencia ahí, ¿no? Un desequilibrio de alguien que lee, que ora 3 horas y lee la Biblia 5 o 10 minutos. ¿Será que eso está bien, hermanos? Está bien orar 3 horas, ¿cierto? Pero necesitamos estudiar, ¿cierto? Siquiera las 3 horas también. Necesitamos oír la voz de Dios. El Señor dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Señor dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que, porque nosotros creemos que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer al Señor Jesucristo, su carácter, sus atributos, si no vamos a las Escrituras? ¿Cómo vamos a reaccionar ante una prueba, ante una tentación, ante cualquier situación, ante resolver una situación difícil en nuestras vidas, si no conocemos, si no vamos a la ley y al testimonio? Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hasta ahí. Este texto, y vemos en su contexto, que nos está diciendo que todas las cosas nos fueron dadas por la palabra, porque el conocimiento de aquel del que habla aquí, el conocimiento de Dios, es a través de las Escrituras. Sí, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si no tenemos la Biblia y miramos para arriba, nosotros vamos a decir: sí, alguien creó todo esto. Y el que creó todo esto es muy, muy poderoso. Pero para conocer a un Dios que es amor, que es misericordioso, un Dios que es justo, que ese creador es santo y celoso, nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Hermanos, y todas las cosas nos fueron dadas por las Escrituras. Hay solución en la Biblia para todos nuestros problemas espirituales. Sí, amén. La Biblia es suficiente. ¿Cuál es el problema? Hermanos, imagínense que usted en su casa tiene una estantería, una pared completa de su casa llena de medicamentos. Gotas, inyecciones, jarabes, pastas, o sea, de todo tipo de medicamentos para todas las dolencias de nuestro cuerpo. Pero resulta que usted ni siquiera sabe para qué sirve el acetaminofén. ¿Le sirve a usted esa droguería completa que tenga en su casa? No sirve. ¿Por qué? Porque usted tiene que estudiar. ¿Para qué sirve el acetaminofén? ¿Para qué sirve el diclofenaco? ¿Para qué sirve el Dolex? ¿Para qué sirve toda esa cantidad de medicamentos que hay? ¿Sí o no? Hay una hermana en la iglesia que sabe mucho de eso porque estudió enfermería, farmacéutica. Entonces cada que pasa algo vamos a escribirle a la hermana fulana, porque sabe. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos que la Biblia es suficiente para todo, para todas las necesidades espirituales, para todas las necesidades del alma. El problema grande del cristiano es que tenemos la Biblia pero no la conocemos. Ese fue el problema de Israel. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocimiento de armas y de batallas, lo tenían, pero no conocían a Dios.
ignorar las Escrituras es errar, dice el Señor Jesucristo. Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es un error, es una falta, es un pecado grave ignorar las Escrituras. Por eso hoy día, cuando muchos jóvenes o adultos están deprimidos, están estresados, ¿qué hacen? Bueno, algunos son muy osados y se suicidan, pero otros que quieren seguir viviendo buscan un psicólogo. La psicología, el estudio de la psicología va en contra de las Escrituras. La psicología niega las Escrituras. De ahí parte de que Dios no existe, que la solución está en la mente, la solución está en usted mismo, la solución está en que usted haga una terapia. Contaba un hermano, una vez hablaba con un hermano que él antes de ser creyente frecuentaba mucho los psicólogos, los psicoterapeutas, y que el remedio que a veces le daban era que lo encerraban en un cuarto oscuro a que gritara con todas sus fuerzas, grite, desahógese, llore, y después salía y le decía: listo, ya venga de aquí 8 días otra vez a la terapia. Triste, ¿no? Nosotros los creyentes tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios en nuestras manos. No conocerla, ignorarla, dice Jesús, es un error. Erráis, es un pecado. Tengo 2 minutos según este reloj. Según ese no, ya se me acabó el tiempo. Bueno, como tarea hay un salmo que es el salmo de la suficiencia. Salmos 19, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, en el evangelismo usted no está llamado a dar testimonios. Usted está llamado a predicar a Cristo, a predicar la cruz. Pablo dijo: yo no tengo de qué gloriarme sino en la cruz de Cristo. No me interesa nada más sino conocer a Cristo. Por eso dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere sabiduría, estudie las Escrituras. Pero es que no terminé la primaria o yo no terminé el bachillerato. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. También apunta a aquel que todo lo cree, al que es muy crédulo y que cree en sueños, que cree en todas estas cosas. Si se sumerge en las Escrituras, esta persona va a ser sabia. Lo dice la Escritura. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No necesitamos un terapeuta ni un psicólogo para salir de la depresión. La Biblia, la palabra de Dios, alegra el corazón, alegra el alma. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay dudas, hay inquietudes. Cuando llegamos a Cristo y aun cuando han pasado años, tenemos preguntas, tenemos dudas. La palabra del Señor alumbra los ojos. ¿Cuántas veces la lee usted completa, de tapa a tapa? Es para que usted le responda al Señor. ¿Tiene un hábito de estar leyendo constantemente las Escrituras? Los mandamientos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Señor Jesús, aún nuestro Señor Jesucristo, cuando habló con autoridad. Él se ciñó a la palabra. ¿Oísteis que fue dicho? Yo les traigo la interpretación correcta de eso que ustedes oyeron. Yo os digo, no está contradiciendo la ley, la está interpretando correctamente. Habéis oído, nunca oíste. Son expresiones del Señor. Escrito está.
Eso es lo que se debe oír desde un púlpito. Escrito está. El Señor dijo en su palabra. Eso es, hermanos. El Señor nos habla. Decía un varón de Dios llamado John Piper: ¿quieres oír a Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Es la palabra de Dios. Es el precepto de Dios. Es la ley. Es el testimonio de Dios. Lo demás, dejémoselo a los que no les ha amanecido, a los que aún están en tinieblas. Que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias